¿Cómo están? Bueno, sí, la idea es presentar este caso de un posoperatorio de trasplante bipulmonar. El caso es una paciente femenina de 38 años que como antecedentes era ex tabaquista y tenía un enfisema pulmonar que no estaba asociado a déficit de alfa-1 antitripsina, en realidad nunca se supo la causa, y que tenía requerimientos de oxígeno de domiciliario ya. Ella estaba en lista de trasplante pulmonar y venía haciendo una rehabilitación kinesiológica bastante buena. Ella ingresó en la cirugía con un MRC bastante alto. Ella se trasplanta el 19 de octubre, se hizo una cirugía con duró 6 horas y 10 minutos, tiempo de isquemia total del pulmón izquierdo fue en 7 horas y del pulmón derecho de 4. Como ingresos tuvo 6 litros de cristaloides con 750 gramos recuperados del cell saver y 500 miligramos de albúmina. Los requerimientos de noradrenalina máximo fueron 0,4 gamas de noradrenalina y el donante fue un paciente femenino de 33 años que tuvo un ACV hemorrágico y que solo tuvo 48 horas en asistencia respiratoria mecánica. En el postoperatorio la paciente vino sin ECMO, no requirió ECMO, así que vino solo en asistencia ventilatoria mecánica. Y como intercurrencias, a las 24 horas del trasplante, el 20, se empieza a notar en uno de los tubos de avenamiento pleural material, digamos, como lipídico, y pudimos constatar el diagnóstico de kilotórax por hipertrigliceridemia en el líquido pleural. Ahí, bueno, de esto va a hablar después la gente de soporte, pero inició oscriotide y empezamos a pensar en cómo hacer el manejo también del soporte nutricional. El 21 se le hace una prueba de ventilación mecánica, la cual pasa y la paciente se extuba, se le pone cánula de alto flujo para prevención de falla, y a las 24 horas, un poquito menos, el 22, falla la extubación. La realidad es que durante esta falla de extubación, cuando decidimos reintubar a la paciente estaba con un regular manejo del dolor, se notaba que estaba hipoventilando, no solo estaba desaturando, sino que también en los gases de la mañana tenía una hipercapnia bastante importante, más de 50. Así que en el primer episodio la verdad que tuvimos bastantes dudas de por qué había fallado esta paciente y nos habíamos preguntado también, pues nos había parecido raro que era una paciente que había ingresado al posoperatorio en muy buenas condiciones y con una muy buena rehabilitación kinésica. Así que en contexto de todo esto, una de las cosas que estábamos empezando a sospechar, pero que todavía no habíamos diagnosticado, era alguna disfunción diafragmática en la paciente. Con todo esto, entre el 22 y el 23 se hizo algunas nuevas pruebas de ventilación espontánea, las cuales no fueron buenas, así que el 23 se decide hacer la traqueostomía para mantener a la paciente despierta y poder empezar a rehabilitarla sin ningún problema. El 26 empezamos a ver que hay una dificultad en la rehabilitación y en el weaning de la paciente, así que el 26 los chicos de kinesiología le hicieron una ecografía pulmonar, la cual vieron, ahora después se las voy a mostrar, pero en la cual vieron que no tenía excursión diafragmática. O sea, uno la ponía en CPAP, con PIP de 0, presión inspiratoria de 0, la paciente no movía el diafragma. El poco BT que movía, se notaba que lo hacía todo con los músculos respiratorios porque se veía el tiraje. Con el respirador que tenía la paciente pudimos hacer una medición que es como parecida al pico inspiratorio máximo, se llama NIF, es una función del ventilador, que había dado menos de 10, que más o menos en un paciente normal internado en terapia intensiva y con las condiciones de esta paciente uno esperaría que tuviera menos 60, menos 50. Al otro día se le volvió a hacer una medición que también había dado bastante bajo, había dado menos 20 con el mismo método de medición, y el 28 se le hizo
ya la paciente, digamos, como kinesiológicamente y motor no tenía ninguna intercurrencia, se la pudo medir sentada y acostada. Le hicieron una medición de la capacidad vital y vieron una caída de más del 97% de la capacidad vital que ella tenía como valor predicho en realidad. Sentada, la paciente movía 1025 mililitros y cuando uno la acostaba movía solo 24 mililitros. Y otra vez volvían a ver que estos 24 mililitros ella los movilizaba con los músculos expiratorios, con los músculos accesorios. Justamente para descartar que esto no fuera miopatía, se le hizo un MRC y la paciente dio 60/60. O sea, digamos, no era un problema motor, muscular. El 1 de noviembre le volvieron a hacer nuevas mediciones, ya con más rehabilitación, la paciente se sentaba todos los días, los chicos de kinesiología trabajaron un montón con ella, y ya pudieron medirle la Pimax directamente y había dado menos 50. O sea, ya estábamos cercanos a un valor un poquito más esperado para ella. Y se le volvió a medir la capacidad vital, que tanto sentada como acostada la paciente movía 1600 mililitros, o sea, mucho mejor. En ese contexto, a las 48 horas se le volvió a hacer una ecografía pulmonar para ver si esta vez sí movilizaba o se había mejorado un poco la movilización del diafragma, y la realidad es que sí, ya uno cuando le hacía la ecografía tenía excursión diafragmática y que era de 1.1, que es cercana a la normalidad. La paciente después de esto pudo pasar a terapia intermedia para seguir rehabilitando y la verdad que ahora está rehabilitando, está mucho mejor, después le vamos a mostrar un video. No sé si hasta acá tienen alguna duda sobre el caso clínico o algo para aportar. No, Caro, seguí, si podés en algún momento aceptar a la gente que está esperando, ¿sí? Bueno. Bueno, ahora entonces las dejo con Victoria Perazo, que va a hablar sobre quilotórax. Ah, perdón, acá está la ecografía de la paciente. Disculpen, pensé que la había puesto después. Esta, o sea, la ecografía de la izquierda es una ecografía normal, ¿sí? Con excursión diafragmática normal. Uno ve, esto está en modo M, en realidad, de la ecografía, ¿sí? Acá vemos cómo está el diafragma, y acá abajo se ve el modo M. Y uno puede ver cómo excursiona en cada inspiración el diafragma. Y la de la derecha sería la ecografía de ella, ¿sí? Que uno ve también acá el diafragma, y en el modo M ve que no hay ningún tipo de excursión ni de movimiento del músculo diafragmático, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Victoria Perazo, yo soy fellow becaria de perfeccionamiento de soporte nutricional. Ingresé hace poquito por ahí algunos no conozco. ¿Querés pasar, Carlos? En la valoración nutricional de ingreso que se le hizo a la paciente tenía un peso actual de 59 kilos para un habitual de 54 y había aumentado de peso en contexto no más que de la cuarentena, no era un peso aumentado en masa muscular, sino más en tejido graso, con una talla de 1,61, eso le da un índice de masa corporal de 23. La clasificamos dentro de nuestra evaluación global subjetiva en A, sin alteraciones de la vida diaria, ni había alterado el apetito ni su capacidad funcional. Y en ese contexto le calculamos los requerimientos calóricos proteicos que tenía su ingreso a 25 kilocalorías por kilo, que es lo que calculamos habitualmente en paciente crítico, entendiendo su hipermetabolismo, a 1475 kilocalorías por día, y las proteínas a 90 gramos por día, que es 1.5 gramos por kilo. ¿Quieres pasar? Bien. El día 20, como había dicho Caro, en contexto de débito con características quilosas, en el tubo de venamiento pleural se le tomó una muestra del débito, que lo que nos mostró principalmente como patológico es que tenía una concentración de triglicéridos de 1433 miligramos sobre decilitros,
ya vamos a ver después en la parte teórica, pero es claramente patológico, no así el pasaje de colesterol en el líquido no es patológico. ¿Cómo? Por ahí. ¿Pasa? ¿De dónde? ¿Con el eco? Eduardo, Bien. por favor, Respecto al perdóname un segundo, Victoria. Eduardo, iPhone de Eduardo, no sé quién es, silencien el teléfono, por favor. Dale, Victoria, perdóname. Gracias. Respecto al soporte nutricional, el día 20 se le hace el diagnóstico de kilotórax con un débito de 1.100 mililitros. El día previo había tenido el post-trasplante 1.750 mililitros de débito kiloso, por lo tanto se decide el mismo 20 el inicio de la nutrición parenteral con una fórmula estándar. Y el 21 se decide el inicio de la opioide. El día 21 se plantea el inicio de la nutrición enteral por parte del equipo de soporte, no siendo así una decisión en conjunto, se decidió esperar a que sea consensuado entre todos los equipos. Se inicia opioide 0,1 miligramos cada 8 horas, que es una de las indicaciones, y ya se empieza a ver una disminución casi al 50% el día 22 del 10 del débito kiloso. El día 23 del 10, como intercurrencia de su inicio de soporte nutricional, la paciente presenta un síndrome de realimentación, principalmente diagnosticado por la hipofosfatemia, aunque presentaba disminución de otros electrolitos como el potasio y el magnesio, y en ese contexto decidió también en conjunto iniciar el soporte nutricional con una fórmula magistral con los electrolitos necesarios por el paciente. ¿Pasa? ¿Caro? Bien. Si el día 26 se decide y se acuerda el inicio de nutrición enteral, no pudiendo ser factible en contexto de distensión abdominal, con una placa de abdomen que es la que estamos viendo ahí, la paciente, aparte de la distensión abdominal, había presentado un episodio de vómitos. El día 23 previamente se le había iniciado un micofenolato como inmunosupresión, y mantuvo la distensión abdominal, pero a pesar de eso y sin vómitos, el día 28 y 29 del 10 se le inició por nutrición enteral con fórmula magistral, polimerosa caseinato y ácidos grasos de cadena media en 30 mililitros. El día 28 recibió 500 mililitros, progresando hacia el día 29 a 1000 mililitros. Y de esa forma ir adecuando la nutrición parenteral, disminuyendo los aportes por parenteral para poder aumentarlos en forma enteral. Nuevamente vuelve a presentar un episodio de vómito y distensión abdominal el día 30, por lo que se decide suspender el micofenolato, y a pesar de eso se inicia nutrición enteral con una fórmula lista para colgar, que es Subimed, con progresión paulatina hacia el día 2 de noviembre, que puede iniciar la vía oral. Previo al inicio de la vía oral, lo que se fue viendo es una disminución progresiva del débito kiloso de la fístula que presentaba la paciente. El día 29 ya presentaba solamente un 15% respecto a su ingreso a terapia intensiva en el post-trasplante, y el día 1 de noviembre se le hizo una prueba clínica que fue darle ácidos grasos de cadena larga, es decir, se le dio aceite de cocina 40 gramos, sin aumentar el débito por el drenaje, por lo tanto se entendió de esa forma que la fístula se había cerrado, y pudiendo así sacar los tubos de drenamiento, y la paciente iniciando rehabilitación, sí, digamos, y la paciente iniciando así rehabilitación cardiopulmonar el día 1 con el equipo de kinesiología. ¿Pasa, Caro? La función principal de la linfa es transportar entre el 60 y el 70% de las grasas ingeridas, y el kilo en sí está compuesto principalmente por grasas y proteínas, puede llegar a tener hasta 60 gramos por litro perdido de proteínas, y la pérdida prolongada de kilo se asocia principalmente con un deterioro importante del estado nutricional por esta pérdida de proteínas. Es importante entender a la paciente en su conjunto, que está pasando por una situación hipercatabólica en un postoperatorio de un trasplante pulmonar,
donde ya de por sí tienen un aumento de las pérdidas proteicas, principalmente por orina, asociado a un aumento de la pérdida proteica que tenía por su complicación del kilotórax. También el kilo contiene grandes cantidades de colesterol, triglicéridos, kilomicrones, vitaminas liposolubles asociados a la linfa, ¿sí? ¿Pasa, Caro? Como causas de kilotórax, y para hacer un mínimo resumen, la causa de kilotórax principal de esta paciente era dentro de lo traumático y iatrogénico en posoperatorio de cirugía cardiotorácica, que es una de las causas más prevalentes. ¿Pasa? Y el diagnóstico principal que se hizo fue por, como habíamos visto antes, por la cuantificación de los triglicéridos dentro del líquido quiloso o del kilotórax, que se diagnostica a partir de 110 miligramos por decilitro. También otra de las formas de diagnóstico es por medio del dosaje de colesterol en el líquido, que en general tendría que ser más de 200 miligramos por decilitro, que esto no se había presentado en la paciente. Y cuando nosotros vemos que los triglicéridos son bajos para un diagnóstico de kilotórax, en alta sospecha de kilotórax, pero altos para un pseudokilotórax, se puede llegar a hacer un análisis de las lipoproteínas, como de los kilomicrones. Y otro es el índice de colesterol pleuracérico o índice de triglicéridos pleuracérico. ¿Pasa? Bien, en el manejo del kilotórax principalmente lo que tenemos es que es el tratamiento conservador que se va a plantear desde lo nutricional y en algunos casos el tratamiento con opioide, y cuando, en caso de que no funcione el tratamiento conservador, y lo vamos a definir a partir de más de 1,5 litros por día, o la persistencia de la fístula por más de 2 semanas, o un compromiso metabólico muy aumentado, se puede llegar a plantear un tratamiento quirúrgico. Sí. Sí. ¿Caro? ¿Caro, pasa? Ya pasé, ¿eh? Ah, no se ve todavía. Conectó el... Ahí va. Bien, el tratamiento conservador del kilotórax está basado principalmente en la aplicación de las medidas orientadas a disminuir el flujo del kilo, permitiendo el cierre espontáneo de la fístula. Un adecuado soporte nutricional disminuye la producción de kilo y de esa forma se reponen y se compensan también las pérdidas de los fluidos y los electrolitos que se presentan por este medio. ¿Pasa? Y el flujo o la cantidad de kilo que se produce y que va a circular por el conducto torácico y así por los vasos linfáticos va a depender principalmente del contenido lipídico de la dieta. El 95% de la grasa dietética está compuesta por ácidos grasos de cadena larga, y el tratamiento dietoterápico está basado en limitar la ingesta de este tipo de ácidos grasos, y se priorizan principalmente los ácidos grasos de cadena media. ¿Pasa? Bien, con el empleo exclusivo de medidas dietéticas se reportó el cierre espontáneo de las fístulas en al menos 75% de los pacientes. Una de las cosas que sí está descrito principalmente son reportes de casos. No hay grandes estudios al respecto, y es aconsejable administrar, junto con la nutrición parenteral, pequeños volúmenes de nutrición enteral para mantener un trofismo intestinal, siempre y cuando eso no aumente el débito de la fístula quilosa. Obviamente, si se inicia y aumenta el débito de la fístula quilosa, debería suspenderse. Y para la nutrición enteral se pueden emplear fórmulas con bajo contenido de lípidos y fórmulas exentas de lípidos, que también hay. ¿Pasa? En cuanto a la opioide, es un análogo de la somatostatina con mayor potencia y duración de acción que la misma, y disminuye la producción de kilo tanto por la inhibición de las secreciones gástricas, pancreáticas y biliares, como la disminución de la presión venosa hepática y reducción del flujo sanguíneo esplénico. ¿Pasa, Caro?
Se administra principalmente por vía subcutánea, la dosis es de 100 microgramos cada 8 horas. Esa es la dosis más descripta, hay otras dosis también descriptas, y la duración es de 1 o 2 semanas, o hasta que el débito quiloso permita la retirada de los tubos de drenaje pleural, ya sea 50 o 100 mililitros por día. Se define como fallo de terapia la ausencia de disminución del débito tras 7 a 10 días de su inicio, y en ese caso se indica la suspensión de la droga. ¿Pasa? Hay varias referencias sobre la eficacia y la seguridad del tratamiento conservador del quilotórax, pero todas las evidencias se limitan a casos aislados o series de casos. No existen ensayos clínicos que contrasten su eficacia y seguridad en estas situaciones. ¿Pasa? Y para finalizar un poco nuestro aporte, la instalación del soporte nutricional precoz constituye un aspecto clave en el tratamiento conservador del quilotórax. En nuestra paciente principalmente el empleo de la nutrición parenteral no solo evitó un mayor deterioro nutricional de la paciente, sino que aparte permitió el cierre de la fístula al 11º día. Ahí les dejo la bibliografía donde estuvimos revisando el tema en el servicio, por si alguien la quiere consultar. Perfecto. Bueno, la idea ahora es hablar de otro de los acontecimientos que tuvo la paciente durante el posoperatorio, que fue la disfunción diafragmática, la parálisis diafragmática. La mayoría de la bibliografía, lo menciono ahora, está sacada del artículo del New England Journal of Medicine del 2012, la de disfunción diafragmática, porque está bastante claro y los conceptos son bastante buenos, aunque está un poquito viejita el artículo. La disfunción diafragmática, las causas ahora las voy a mencionar después, pero se puede presentar de forma unilateral o bilateral. La unilateral, por lo general, o sea, rara vez da síntomas, y por lo general se diagnostica como un hallazgo en alguna radiografía, un paciente que se hace una radiografía por otra causa y se le ve la elevación de una de las dos cúpulas diafragmáticas, pero por lo general no da síntomas. La bilateral sí da síntomas y pueden ser, digamos, el grado puede ser bastante variable, que también va a depender de la causa en sí, pero son pacientes que se muestran con una disnea, que puede ser ya cuando progresa mucho más en reposo, pero es una disnea que se puede presentar en ejercicio y que por lo general se exacerba en los pacientes cuando están en posición supina o cuando se sumergen bajo el agua. Es una causa a descartar cuando uno tiene un paciente que se presenta con disnea de una causa no aparente, digamos, y son pacientes que por ahí pueden presentar, tienen bastantes trastornos del sueño, ya que justamente cuando están en supino o se acuestan a dormir es cuando mayor síntomas tienen, y son pacientes que pueden despertar tienen cefalea matinal secundaria a hipercamia, ¿sí? Las causas, bueno, pueden ser un montón, ¿sí? Pueden ser más anatómicas o más funcionales. Esta es una forma fácil de dividirlas, que es según el nivel a donde está afectado, ¿sí? Pero puede verse, digamos, a esclerosis múltiple, puede ser debido a un accidente cerebrovascular, malformaciones de Arnold-Chiari lo pueden dar. Después, más a nivel radicular, una cuadriplejía, la esclerosis lateral amiotrófica, todas las enfermedades, digamos, neurológicas degenerativas pueden llegar a dar. Ya hablando más a nivel nervioso, el síndrome de Guillain-Barré lo puede dar, y este nivel por ahí es como uno de los más importantes, porque las causas más frecuentes de disfunción diafragmática son las secundarias a lesión del nervio, secundario a cirugías cardiológicas, cervicales o torácicas, y también por compresión de tumores broncogénicos o tumores mediastinales. Estas serían las causas más frecuentes, pero bueno, hay muchos más. Y después
también se ve una disfunción diafragmática en los pacientes con EPOC y con asma, ¿sí? Los pacientes que tienen hiperinsuflación y tienen aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas, esto genera una disfunción en el diafragma, ya que cambia la anatomía habitual de este músculo. Y después, por último, tenemos todas las enfermedades que afectan a nivel muscular en sí, ¿sí? Miastenia gravis, el síndrome de Eaton-Lambert, las distrofias musculares, que estas por ahí, a diferencia de las que son lesiones más a nivel nervioso, las degenerativas se van a ir viendo un progreso mucho más crónico, más pausado. Bueno, para el diagnóstico hay distintas formas de hacerla. La clásica es por fluoroscopía, que ahora ya no se usa tanto, pues vamos a hablar después, pero la ecografía ahora se volvió algo mucho más sencillo y estar del lado de la cama del paciente, pero la fluoroscopía sería la forma más clásica de diagnosticarlo, y lo que se hace es hacerle el test del sniff test, o mediciones de pico flujo, digamos, cualquier medición respiratoria mientras se le está haciendo una fluoroscopía al paciente, y así uno puede ver el no movimiento del diafragma durante estas pruebas funcionales. Pero bueno, es una prueba que diagnostica mucho mejor las parálisis diafragmáticas unilaterales más que las bilaterales, ¿sí? Después tenemos la radiografía. La radiografía por lo general es el estudio que en los pacientes con disfunción unilateral se ve como un hallazgo de rutina, digamos. Lo que tiene la radiografía es que tiene una sensibilidad del 90%, pero tiene una especificidad del 44%, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, la radiografía de este paciente, que es un ejemplo, no es la paciente del caso, yo veo un aumento de la cúpula diafragmática. Sí, puede ser una parálisis diafragmática, pero también puede ser una hernia, o sea, digamos, es bastante poco específica. Y esta es una forma no muy buena para diagnosticar parálisis diafragmática bilateral o disfunción diafragmática bilateral en pacientes, por ejemplo, internados en terapia intensiva, ¿sí? Uno, al no tener la otra cúpula diafragmática para comparar, a veces uno no sabe bien por qué, digamos, puede que por la no diferencia no poder visualizar en realidad la parálisis en sí. Y lo otro es que los pacientes internados en terapia intensiva pueden tener, o porque son pacientes por EPOC o por asma que tienen retención, que son retenedores o que están hiperventilados, o que están sobresedados y por eso no están generando el esfuerzo diafragmático que uno esperaría, pero es secundario a otros factores, ¿sí? O también a la ayuda del mismo respirador. Por eso no es bueno en pacientes en terapia intensiva. Bueno, y después tenemos, que estas sí son una de las mejores, son todas las pruebas funcionales respiratorias, ¿sí? Uno tiene un montón de pruebas, por ejemplo, a nuestra paciente se le hizo medición de la capacidad vital y con eso pudimos acercarnos al diagnóstico, ya que pudimos ver cómo caía la capacidad vital la paciente cuando estaba sentada y cómo caía cuando uno la acostaba. Era muy grande la diferencia. Después tenemos las mediciones con pico máximo, o por ejemplo, si al paciente no se lo puede o no se lo quiere desconectar del ventilador, hay ventiladores que tienen una función, que es el NIF, que es el que les había puesto ahí en la regla de tiempo, en la regla de tiempo. Digamos que el propio ventilador le genera un stop al flujo y uno puede entonces medir cuál es la fuerza inspiratoria del paciente. Y eso uno lo puede medir. Hay que tener mucho cuidado porque es muy operador dependiente, ¿sí? Todas las pruebas funcionales también, porque depende mucho cómo uno le explica al paciente el esfuerzo y el momento en que lo hace. Pero bueno, estas son las mejores. Medir la capacidad vital, medir el pico máximo, o el sniff test, que no lo usamos mucho, pero la medición es a través de fosas nasales.
Después tenemos una que es, en realidad casi no se usa, nosotros no lo usamos, es también uno clásico y más viejo, que es la medición de la presión transdiafragmática. Para esto necesitamos colocar un balón esofágico, ¿sí? Una sonda a través de la nariz y medir la presión gástrica y la presión esofágica cuando el paciente está realizando o el sniff test o alguna prueba como la del pico máximo, ¿sí? Lo que se hace es, bueno, medir justamente la presión transdiafragmática. Los valores mayores a 70 centímetros de agua descartaría que el paciente tuviera una debilidad diafragmática. El problema de este test, y por eso es que ya no se hace, es que es muy invasivo. Convengamos que no es como cuando uno mide el balón esofágico en un paciente sedado o bloqueado. Acá tenés que ponerle una sonda nasogástrica a un paciente despierto y necesitas que esté despierto porque necesitas que haga todo el esfuerzo posible y que que ayude lo más que se pueda. Así que este se dejó de usar bastante. Y el que más se utiliza ahora y que cada vez están saliendo más artículos, por ahí más reportes de casos, es la ecografía, ¿sí? La ecografía es sencilla, es barata y está bien, es operador dependiente obviamente, pero si uno está acostumbrado o ya tiene un servicio en el que se acostumbra a medir o hacer ecografías pulmonares y diafragmáticas en los pacientes, es una herramienta muy buena para poder evaluar al paciente que está haciendo weaning o que está saliendo de la ventilación mecánica y en este caso para diagnosticar una parálisis diafragmática bilateral. Esta es muy parecida, con un poquito menos de grado que la paciente que estamos ahora viendo, pero del lado izquierdo pueden ver cómo se busca el diafragma. Este es el lado izquierdo, ¿sí? Se ve el diafragma adyacente al hígado, y cuando uno lo pone en modo M y hace que el paciente haga los esfuerzos, o lo pone en CPAP o lo desconecta del ventilador, puede ver cómo hay excursión diafragmática, ¿sí? Se pueden ver los movimientos, acá está la inspiración, los movimientos respiratorios. Y el lado derecho se ve lo mismo, pero en modo M vemos que casi no se mueve. Es un paciente que algo de esfuerzo o algo de excursión quiere hacer, pero no, digamos, es bastante baja. Esto no es normal. La de nuestra paciente se veía plano, ni siquiera se veían movimientos. Y cuando uno se lo hacía y le ponía en CPAP, le sacaba la PIP, le sacaba la presión inspiratoria, veía cómo ella hacía tiraje y utilizaba solo sus músculos accesorios. Bueno, los tratamientos de parálisis diafragmática o disfunción diafragmática son bastante complejos porque primero va a depender de cuál es la causa, ¿sí? Todo lo que son enfermedades degenerativas, todo ese tipo de enfermedades, por lo general los pacientes terminan necesitando o CPAP nocturno en la casa o digamos, sí, domiciliario, y muchos de estos pacientes igual terminan requiriendo ventilación mecánica de por vida, digamos. Después tenemos algunas medidas, que no sé si la disfunción diafragmática es secundaria a una infección, uno tratando la infección debería poder revertir esta disfunción. Y las que nos conlleva ahora este Ateneo, que son las asociadas a posoperatorios de cirugías, por lo general son reversibles, ¿sí? La mayoría están asociadas a, por ejemplo, en las cardíacas, la utilización de solución fría. Esto genera justamente lesión del nervio o estiramiento. Ese tipo de lesiones, por lo general, tienen una reversibilidad y con la rehabilitación del paciente y con el tiempo, mejoran, ¿sí? Así que este sería, digamos, el tratamiento que uno le podría ofrecer al tipo de paciente que estamos tratando ahora. Pero bueno, cuando es irreversible o es degenerativo es lo que yo les estaba contando. Por lo general el paciente se va con un CPAP nocturno a la casa, que las indicaciones son estos pacientes que a la mañana despiertan, se le hace obviamente una medición arterial, pero que despiertan con más de 45 de PCO2 arterial, o tienen saturación menor a 88 por más de 5 minutos cuando duermen, o pacientes que presentan una Pmax menor a menos 60.
o bueno, que tengan una capacidad vital menor del 60% del valor predicho que debería tener ese paciente. Estas son todas indicaciones de CPAP nocturno. Después tenemos como medida quirúrgica, que por ahí después esto lo van a poder explicar mejor los cirujanos, pero tenemos la aplicatura del diafragma, que nada, que es una intervención que en realidad es más para los pacientes que tienen una parálisis o una disfunción unilateral. Son pacientes que ya sus síntomas, por esta disfunción unilateral, ya sus síntomas generan, digamos, ya no son controlables, ¿sí? Disnea severa, o que la tos ya no lo, digamos, es inhabilitante, o pacientes que tienen requerimiento de ventilación mecánica y uno quiere hacer esto a ver si puede hacer un weaning y un destete de la ventilación. Y después, como último, está la estimulación frénica. La estimulación frénica en realidad es también para pacientes muy, muy en particular, y son pacientes que deberían tener una parálisis diafragmática bilateral y no pueden tener compromiso anatómico de los nervios, ¿sí? Digamos, si tiene compromiso anatómico, en realidad la estimulación no generaría ningún tipo de beneficio.